Hola, en este video vamos a estudiar un problema de producto interno. Tenemos una colección de funciones definidas en el intervalo -1, 1. Todas ellas son continuas y las funciones f sub i son pares. Esto es, dan lo mismo al evaluarlas en un número y en su opuesto. También tenemos a las funciones g sub i, que son impares. Esto significa que al evaluarlas en un número y en su opuesto, resulta un cambio de signo. Bueno, nos informan que estas funciones constituyen una base. Vale decir que son linealmente independientes y que sus combinaciones lineales generan un espacio al que llamamos B. Para este espacio he definido un producto interno que consiste en integrar entre -1 y 1 las funciones que nos den. Les dejo como ejercicio probar que efectivamente esto define un producto interno. Muy bien, vamos viendo qué es lo que se pide. En primer lugar, tenemos que considerar el subespacio S generado por las funciones pares f sub 1, f sub 2, f sub n. Ya sabemos que estas funciones son linealmente independientes porque son parte de una base. Por lo tanto, constituyen un conjunto generador linealmente independiente del subespacio S. Es decir, que una base de este conjunto S está precisamente constituida por las funciones f1, f2, fn. Bueno, si la pregunta es cuál es la dimensión del espacio, es precisamente la cantidad de elementos de la base. Así que la dimensión de S no es ni más ni menos que la cantidad de funciones pares f1, fn. Muy bien, vamos a seguir. Ahora hay que probar que las funciones impares g sub i están en el complemento ortogonal de S. Para esto alcanza a comprobar que las g sub i son ortogonales a los elementos de una base de S, es decir, a las f sub i. Entonces, vamos a considerar un producto interno genérico entre una función cualquiera en la base de S y una función cualquiera en la base, perdón, una función cualquiera de la colección de las G. Noten que esta I y esta J pueden variar entre 1 y n. Entonces, este producto interno genérico consiste, por definición, en integrar f sub i por g sub i. Perdón, g no tiene por qué ser sub i, eso implicaría elegir una en particular. G puede ser cualquier g sub j. En fin, acá tenemos el producto que hay que realizar. Y queremos ver que este producto es 0. Con eso probaríamos que las funciones g son ortogonales a una base de S. Y por lo tanto están en el complemento ortogonal de S. ¿Cómo hacemos para ver que esto es 0? Esto es lo que queremos probar. Yo lo escribo, pero tengo que justificarlo todavía. ¿Por qué esto es así? Bueno, la clave está en que se trata de funciones pares e impares. El producto es una función impar. En efecto, vamos a ver qué ocurre al evaluar esta función fi g sub j en menos x. Si evaluamos esto en menos x, nos queda f es par, así que quedaría f sub i de x. Mientras que g es impar, por lo tanto nos quedaría g sub j en x, pero con un cambio de signo. En resumen, vemos que la función producto fi g sub j
Al evaluarla en x y al evaluarla en menos x, tiene un cambio de signo. Una propiedad del análisis es que las funciones impares evaluadas en un intervalo simétrico dan por resultado 0. Acá tenemos un gráfico de una función impar. Esta función impar, por supuesto, tiene un gráfico simétrico con respecto al centro de coordenadas. Y bueno, intuitivamente podemos decir que al integrar en un intervalo simétrico, cada aporte positivo al integral va a verse compensado por un aporte negativo a la integral. Vamos a formalizar un poquito esto. Si consideramos la integral, vamos a decir entre menos a y a de una cierta función, llamémosle h, asumiendo que esta función es impar, lo que podemos hacer para convencernos de que esta integral va a ser 0 es partir en 2 el intervalo de integración. Integramos la parte que está a izquierda del 0 e integramos por separado la parte que está a derecha del 0. Entonces, desde 0 en adelante. Muy bien. Vamos a concentrarnos en la primera integral. Si hacemos un cambio de variable adecuado, la primera integral puede escribirse como la integral que va desde, atención con esto, desde a hasta 0, con h de menos u diferencial u, con un cambio de signo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? A ver, la x la podemos escribir como menos u. El diferencial de x lo podemos escribir como menos el diferencial de u. Y atención, si la x varía desde menos a hasta 0, la u va a variar desde menos a hasta 0. Bueno, entonces, si tiramos un poquito de la soga, ¿qué va a quedar? La integral desde a hasta 0. Y atención, siendo h impar, esto es fundamental, si h es impar, estamos integrando menos h de menos u, estamos integrando h de u, diferencial u, y esta integral podemos escribirla como menos la integral desde 0 hasta a de h de u, diferencial u. Por supuesto, la u es una variable de integración, no tiene relevancia. Lo que vemos aquí entonces es la posibilidad de cancelar la suma, y esto nos convence de que la integral en un intervalo simétrico de una función impar es 0. En resumen, y retomando lo que habíamos hecho al comienzo, hemos probado que el producto entre cualquier función g y cualquier función f es 0. Eso comprueba que las funciones g están en el complemento ortogonal de S. Vamos a mirar la última parte del ejercicio. Bueno, hay que encontrar una base del complemento ortogonal del que ya venimos hablando. Uno sospecha que esa base la constituyen las funciones impares g sub i que ciertamente pertenecen al complemento ortogonal. Pero hay que argumentar bien esto. Entonces, podemos pensarlo así. El espacio vectorial B es de dimensión finita 2n. Vamos a escribirlo. La dimensión de B es 2n. Es un espacio de dimensión finita que se puede descomponer como una suma directa entre un subespacio dado y su complemento ortogonal. Suma directa
entre un subespacio y su complemento ortogonal. Ahora bien, ya sabemos, esto se habló antes, que la dimensión de S es n. Entonces, la dimensión de S ortogonal, por teorema de la dimensión, tiene que ser lo que haga falta para que la suma de las dimensiones de estos dos subespacios sea 2n. En resumen, la dimensión de S ortogonal es también n. Bueno, por otra parte ya conocemos que las funciones g sub i están en S ortogonal y son linealmente independientes. Por lo tanto, generan un subespacio, vamos a escribirlo, el subespacio que generan las funciones g sub 1, g sub 2, g sub n, en principio está contenido en S ortogonal. Pero a la vez, este espacio que se genera, siendo que estas funciones son linealmente independientes, bueno, es de dimensión n. Entonces tiene que coincidir con el mismo S ortogonal. Ahí está. En resumen, las funciones g sub i constituyen una base de S ortogonal. Vamos a escribirlas aquí, sin poner el gen, sin mezclar el gen, porque ahora se trata simplemente de los elementos de la base. Ahí está. Muy bien. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.